Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este día les ruego y ya les voy recordando, por favor, tenemos culto hoy, tenemos servicio hoy, así que por favor llegue a la casa del Señor. Si está muy lejos y no puede venir, entonces tiene la transmisión. Directamente tiene la transmisión en vivo, amén, por el canal en YouTube de la Iglesia del Centro Cristiano de Cape Coral. Tiene la transmisión en vivo a las 7:30 en punto. Así que por favor acompáñenos y adore al Señor juntamente con nosotros si está lejos. Si no está tan lejos, entonces venga aquí a la iglesia para que podamos entonces estar juntos en confraternidad, adorar, alabar el nombre del Señor y rogarle al Señor por su presencia y por un derramamiento de su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Amén. Así que los esperamos a todos. Invite a alguien. Hoy estamos con Juan, capítulo 3, seguimos del día de ayer, en cuanto al nuevo nacimiento. La regeneración del Espíritu. Esta es la doctrina en la cual descansa tu salvación. El entender de qué manera es que esta salvación llega a nosotros. Esta salvación llega por una obra de Dios completamente, llega por la misericordia de Dios. Esta es la gracia de Dios, que es el favor inmerecido a aquellos que, por supuesto, no hay manera que puedan alcanzarla o merecerla. El pecado arruinó el hombre y es la gracia de Dios, aleluya, que puede rescatar al hombre. Es su gracia, amén. La gracia es el favor inmerecido. La gracia es la bondad de Dios otorgada a aquellos que no la merecen. O sea, nosotros no tenemos manera de alcanzar esta gracia, esta misericordia, este favor divino de parte nuestra, es decir, según algún esfuerzo nuestro, según alguna rutina, según algún sacrificio que nosotros rindamos, hagamos, por más religioso que se vea, por más bueno que se vea. No existe ningún tipo de ejercicio religioso, de actividad, de obra, que pueda otorgarle al hombre la salvación del alma, el perdón de pecados, la vida eterna. Gloria sea su nombre. Es solamente la gracia divina que es extendida al hombre. Amén. Es decir, es un regalo de parte del Señor. El hombre no lo merece de ninguna forma. Tampoco puede ganarla ni puede obtenerla por sus propios medios. El Señor entiende todo esto. Por supuesto, el Señor sabe que el hombre no puede alcanzar salvación, no importa lo que haga o lo que deje de hacer. Y entonces, por la abundancia del amor de Dios, en su gracia, en su gran misericordia, en su gran compasión hacia el hombre, ver que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, que no puede alcanzar a Dios de ninguna manera. El Señor ve que el hombre hace esfuerzos, pero que esos esfuerzos no sirven absolutamente para nada. El Señor da una solución al hombre, le da un remedio.
Y el hombre puede obtener salvación, pero tiene que ser a la manera de Dios. El hombre no puede agregar nada, el hombre no puede acotar nada, el hombre no puede decidir, dirigir nada en cuanto a cuál es la forma. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es Dios quien fue ofendido. Es Dios a quien nosotros hemos ofendido y le hemos dado la espalda y hemos pecado en contra. Como es Dios la parte ofendida, es Dios quien pone las condiciones de la manera en la cual esa ofensa pueda ser quitada de en medio y podamos tener una comunión otra vez con el Señor. Es decir, eliminar, sacar del medio la enemistad. La enemistad es a causa del pecado. Dios es santo, 3 veces santo. No puede tolerar el pecado en ninguna de sus formas y en ninguna capacidad y en ningún nivel y en ningún grado. Amén. Absoluta y completa santidad. No es que Él tiene santidad, Él es santo. 3 veces santo. De esta manera, entonces, el Señor no puede recibir o no puede demandar del hombre nada menos, nada menor, nada inferior a una completa santidad, a una justicia perfecta. ¿Entienden? Bueno, esto es importante decirlo, porque las personas juzgan de acuerdo a cómo es el comportamiento de los que tiene a su alrededor. Dice, bueno, Dios conmigo debe estar contento porque yo no robo, no mato, no adultero, no fumo y no me drogo. Entonces digo, bueno, con esas 4, 5, 6 cosas, ya entonces es suficiente para que Dios se agrade de mí. No molesto a nadie, trato de hacer el bien, si puedo ayudar a alguien lo ayudo. Amén. Soy un buen esposo, buena esposa, etc. Entonces van poniendo cosas en una balanza imaginaria creada por el hombre, en la que esperamos que Dios tenga en cuenta. Y Dios no tiene en cuenta absolutamente nada de todas estas cosas. Mediten eso un instante. Bueno, entonces el hombre lo que hace es que compara. Dice, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo y cómo está el otro? Bueno, yo hice esto y aquello, pero no es tan grave. Más grave es lo que hizo fulanito. Más grave es lo que hizo este otro. Y este es más o menos el análisis que el hombre común hace de su vida. Y de ahí entonces si le preguntan, ¿tú crees que irás al cielo cuando te mueras? Y dicen, bueno, espero que sí. Espero que sí, dicen muchos. Y otros dicen, bueno, yo pienso que sí. ¿Basado en qué? Bueno, basado en que yo soy una buena persona. Amén. Bueno, sin embargo, en el capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 9, dice que no hay bueno. Sobre la tierra no hay bueno, ni siquiera uno. El único bueno es el Señor. El único que pisó esta tierra y habitó entre los hombres. Como un hombre, sí. Pero quien no dejó nunca de ser Dios, porque Él es Dios encarnado, es el Señor Jesucristo. Y Él fue el único, no ha habido otro que haya vivido la vida perfecta que Dios el Padre demanda del hombre. Como decíamos, Dios, Él es perfecto, Él es santo, demanda perfección y demanda santidad completa, justa, entera. ¿Entienden esto? O sea, ningún tipo de mancha, ningún tipo de pecado. No es que el Señor dice, bueno, a ver, voy a poner en la balanza yo también, y a ver, has hecho esto, y entonces esto no, y con esto sí, y al final va a dar un buen balance. No, Dios no hace ese tipo de gestiones. En absoluto. Todos pecadores, todos arruinados por el pecado, todos condenados, todos, ¿entiende la palabra todos? Todos.
Y la única manera en la cual el hombre puede ser salvo, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de la ruina, de la consecuencia, de la penalidad del pecado. La penalidad del pecado es muerte. Esta muerte, que es física también porque la gente muere, nos enfermamos y morimos, pero esta muerte se refiere a una muerte eterna. La muerte espiritual con la que todo hombre nace. Está muerto espiritualmente, muerto en lo que respecta a Dios, muerto debido a los delitos y pecados. Nacemos con la naturaleza pecaminosa y además esa naturaleza pecaminosa da frutos de la carne continuamente y se van añadiendo, apilando actos de pecado continuamente, diariamente. Entonces, si un solo pecado te puede llevar al infierno, ¿me entiendes? ¿Cómo que porque pequé una vez? Algunos piensan que nunca hicieron nada. Una vez me acuerdo que cuando era chiquito yo le robé la pelota a mi vecinito. Y entonces eso se acuerdan como que fue la única cosa en toda su vida, en toda su historia, que una vez hicieron algo malo. No, hay mucho más que eso seguro. Bueno, porque el Señor habla hasta del pensamiento. Pudiste haber robado en el pensamiento, matado en el pensamiento, adulterado en el pensamiento. Y eso te hace un ladrón, un asesino, un adúltero. Amén. Y de esta manera tenemos que nosotros llegar a una revelación, a un entendimiento y a una aceptación y reconocimiento sincero, humilde y profundo, que somos pecadores. No que somos un poquito pecadores, pero no es para tanto. Hay otros que hacen cosas peores. No, todo ese pensamiento no puede mezclarse con el hecho bíblico, verdadero, que somos pecadores arruinados por el pecado, camino al infierno. Pero no sabes qué buena, pero no puede ser que esa, sí es mi mamá y es la mejor, es tan buena, siempre fue tan sufrida. Si no ha nacido de nuevo, está muerta en delitos y pecados. Pero es que si es un pan de Dios, esa persona, ¿cómo esa persona está condenada? Si no conoce a Cristo Jesús y no le recibe en su corazón, si no se arrepiente ante Dios y pone su fe en el Señor Jesucristo, si no confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le ha levantado de los muertos. De no ser así, no puede ser salvo. Amén. Entonces será la ruina eterna, la condenación eterna. Ya es que la autojusticia es algo que está ya tan metido en el corazón del hombre, es parte de la naturaleza mala. El querer justificarnos a nosotros mismos, decir, bueno, pero no es tan así, es un poco exagerada esa posición. Hay que ser más tolerante. Esto no es cuestión de tolerancia, hermanos. No es cuestión de tolerancia, no es cuestión de juzgar en absoluto. Ya hemos sido juzgados. Ya la palabra nos juzgó. Y el resultado, el veredicto fue condenado. ¿Entendió? Ahora, el Señor Jesús vino a esta tierra, pero dice la palabra que Él vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el mundo puede ser salvo. El mundo significa los hombres, los habitantes, las personas, los jóvenes, las mujeres que habitan en este mundo. Pueden ser salvos por Él, por Cristo, por lo que Cristo vino a hacer aquí en esta tierra, amén, que fue muchísimo más que milagros, que señales, que prodigios, que sanidades. Vino a salvar al hombre del pecado y a quebrantar el poder del pecado y a darle el regalo de la vida eterna. Todo lo hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea su nombre.
El hombre tiene que entender esto, creer esto y recibir esto por la fe. Por la fe. No es por obras propias, no es que, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia tengo que cambiar mi vida. ¿Cómo va a cambiar la vida? Y todavía no nació de nuevo. Naces de nuevo y ahí es que cambia tu vida. Gloria a Jesús. Eso es como el abuelito de Marcelo que decía, estaba enfermo y tenía que ir al doctor. Y entonces decía, no, dice, ¿cómo voy a ir al doctor así? ¿Cómo me va a ver el doctor así en este estado que estoy? No, voy a esperar a que me mejore un poco y entonces ahí lo voy a ver. Hay algunos que tienen esa idea. Ese es el concepto que tienen. No, ¿cómo voy a parecerme así? Justamente ahora que estoy mal, ahora que estoy avergonzado, justamente ahora que estoy en pecado, justamente ahora que estoy... Así es que justamente tienes que acercarte al Señor. Amén. Justamente vas a Él porque reconoces que Él es el todo suficiente. Porque reconoces que Él es el Salvador. Porque reconoces, si tú te has apartado, tú reconoces que Él puede restaurarte. No es que tú dices, espera que me voy a restaurar y entonces después voy al Señor para que Él no me vea en el estado malo que estoy. El Señor ya sabe todo. Él te conoce. Él te vio desde antes de haber nacido. Él ya te conocía. Él ya sabía, gloria a Dios, que algún día le dirías que sí al Señor Jesucristo y que no sería fácil. Pero el Señor solamente demanda una fe completa, rendida en Él, creyendo que Él es el que puede transformar los corazones y las vidas y que nosotros no tenemos lo que es necesario, no tenemos nada a nuestro favor para obtener la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, perdón de pecados, la salvación del alma. No tenemos nosotros algo que podamos aportar, solamente un corazón que cree. Creer, es creer, hermanos, creer. Oh, bendito sea su nombre. No, la justicia propia ha condenado a millones al infierno. El creer que yo estoy bien así. El creer que yo no soy una buena persona, que no hago tantas, que no me comparo con los otros. No existe ese tipo. Esa salvación no está en la Biblia. Es solamente mirar a Jesús. Él es perfecto. Compárate con Cristo. Si has de compararte con alguien que sea solamente con Cristo, ponte al lado de Cristo y entonces ahí tú te darás cuenta que es lo que Dios demanda del hombre. Demanda una perfección, una humanidad perfecta, un comportamiento perfecto como el de Cristo. Y entonces tú ves a Cristo y dices, ay no, es imposible que yo pueda alcanzar algo así, eso no hay manera. No hay manera. Entonces tú ya no estarás viendo tus buenas obras, sino que tú te estarás viendo y reconociendo, no, realmente es imposible que yo pueda llegar a ese tipo de justicia y perfección como la de Cristo. Pero hay una solución. Gloria sea su nombre. Cristo, el Señor, Él vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Siempre se condujo conforme a la palabra de Dios, a las Escrituras, a los mandamientos. Él guardó la ley de Dios en su corazón, en su mente, todo el tiempo, y la obedeció a la perfección. Perfección. Nunca pecó. Siempre fue justo. Siempre contestó lo que debía contestar. Cuando debía callar, callaba. Oh, gloria a Dios. Él nunca se enojó al punto de pecar. No.
Y hubieron momentos en los cuales pudimos ver el temperamento del Señor y el celo del Señor, cuando dice el celo del Señor, ¿verdad? Los discípulos cuando lo vieron dar vuelta a las mesas allí en el templo, a los cambistas, al inicio de su ministerio y al final de su ministerio también. El Señor estaba realmente con un celo santo. Pero nunca pecó. Nunca una palabra de más. Nunca una palabra vana, una contestación, nunca. Nunca un pensamiento fuera de orden, nunca. ¿Entiendes esto? Y esta vida perfecta que el Señor vivió, amén, era necesaria para Él poder servir como el Cordero perfecto, sin mancha, para ser luego entregado en nuestro lugar, sacrificado, ofrecido para los pecados nuestros, como la paga, ¿entiendes? La paga por nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, la manera en la cual nosotros recibimos esta justicia perfecta de Cristo, que solamente es por transferencia, se transfiere a nosotros. Nosotros no podemos alcanzarla, pero es transferida a nosotros, es imputada. Esa es la doctrina de la imputación. ¿Amén? Es decir, la justicia de Cristo nos es otorgada, nos es imputada, nos es dada, nos es colocada, gloria a Dios, aleluya. Y esto es solamente cuando ejercemos fe, verdadera, simple fe en Jesucristo y lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario y que Él efectuó a la perfección para todos nosotros. Amén. Entonces, tu justicia es Jesús. Ya tu justicia no eres tú. Ya tu justicia no son más tus obras, no es más tu rendimiento, no es más tu justificación, tu vida propia, tus acciones, tus actividades, tu vida religiosa. Ya no es más tu justificación. Tu justificación es Jesús y su obra en la cruz. Ya no eres tú, no son tus obras, es Jesús y la obra de Él. ¿Entiendes? Y esto tiene que ser algo muy marcado, porque la justificación es la tuya, es la propia, o es la justificación de Él. ¿Con cuál te vas a quedar? Porque solamente una te lleva al cielo. ¿Has creído en la justificación del Señor Jesucristo? ¿O estás tú poniendo tu fe en la tuya propia? Porque la tuya propia no justifica nada. No limpia nada, no lava nada, no corrige nada, no rectifica nada. Amén. Y alguno pensará, ay, pero entonces ¿qué significa? ¿No tenemos que hacer cosas buenas? ¿No acaso no cuentan todas las cosas buenas que hago? Para la salvación no. No. Las cosas buenas que hacemos, aquel que ha nacido de nuevo, son un resultado de la salvación, pero no son el medio para obtenerla. Dos cosas completamente diferentes. Dice, ay, yo hago buenas cosas, entonces de esa manera soy salvo. Y me preocupa muchísimo, mucho me preocupa algo, con algunos hermanos que son mayores de edad, ya son bien mayores, y que a veces, converso con algunos, y todavía estoy viendo, ya están en sus últimos días, y estoy notando que están confiando en, a lo largo de mi vida, siempre ayudé a la gente, siempre hice esto, siempre hice lo otro, yo siempre fui así, siempre fui asá, y me está preocupando muchísimo. Amén, porque empiezan a hacer una recolección, a veces, de toda su vida, un balance, ¿no? Decir, ay, yo siempre fui bueno. Siempre trabajé, siempre. Y estas cosas no salvan, hermano. El que salva es Jesús. No tus obras, tus buenas acciones, buenas actitudes, buenos gestos a lo largo de tu vida. Amén. Todas las cosas, dice, viejas pasaron. Es decir, todo lo que tú hayas hecho antes de Cristo, todo viejo.
Y si está viejo, no sirve. Y si está viejo, es para tirarlo a la basura. ¿Entiendes? Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tu vida comienza desde el momento que tú naciste de nuevo. Todo lo demás queda enterrado, queda sepultado. ¿Y pero eso no sirvió? No, no sirvió. Pero yo me acuerdo que hice una ayuda, una campaña para... No sirvió. Empezamos de cero. Nuevo nacimiento, regeneración del Espíritu Santo. Aleluya. Una nueva criatura en Cristo Jesús, nuevo corazón, nuevos deseos. Comienza una vida, la vida de resurrección. Aleluya. Antes muerto, ahora vivo. Antes en la oscuridad, ahora en la luz. Antes hijo del diablo, ahora hijo de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Antes camino al infierno, ahora camino al cielo. Cambio drástico, total, completo, radical. A partir de ahí es que comenzó verdaderamente tu vida con el Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Una pregunta y te dejo con una alabanza por unos minutos. ¿Has nacido de nuevo? Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well.
Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He's still saying, why don't you come to these waters. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. There is a river that never shall run dry. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí. Hay un gran río, una de las alabanzas más lindas que existen. Gloria a Dios. Estemos en oración por el hijo de la hermanita Leticia Bryan, que lo operan ahora de la boca. Así que en el nombre del Señor Jesús, que el Señor traiga paz, tranquilidad en ese momento y que rápidamente pueda recuperarse sin dolor de esa operación y que todo sea conforme al Señor y lo que el Señor tiene preparado para ese joven, esa vida. Bendícele, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Estoy tratando, hermanos, con la ayuda del Señor, que el Señor me ayude realmente porque es imposible de otra forma, de explicar esta experiencia del nuevo nacimiento de la manera más simple que pueda explicarse, porque yo no tengo mucho vocabulario complicado. Ahora veamos en las Escrituras, volviendo donde dejamos en el programa anterior. Pídase la copia. Yo le pido, por favor, pídase la copia. Ayer y la de hoy, junto, el nuevo nacimiento. Déselo a alguien. Si hay algo que hoy no se entiende como debería entenderse, es el nuevo nacimiento. Mire, si no se entiende la justificación, esto es lo que es, la justificación por la fe. Y muchos dicen, sí, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero después ahí le empiezan a meter obras. Dice, no, pero también por las obras, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tenemos de los mormones, de los católicos, de los testigos de Jehová? Bueno, ninguna. Vuelvo a leer entonces versículo 13 del capítulo 3 de Juan. Dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, aún el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, sería, bueno, en Números, yo lo dije ayer, ¿no? Pero Números 21, del 5 al 9, es donde tenemos esta historia tan ilustrada, tremendamente, una ilustración,
una ilustración excelente para esto que estamos diciendo. La condición del hombre, la insuficiencia del hombre y la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, no importa lo que haga o lo que deje de hacer. Y la dependencia total en que Dios, aleluya, haga algo al respecto, porque el hombre no puede hacer nada al respecto. Es decir, el hombre está totalmente, inválido. Y depende de que Dios haga algo al respecto para buscarle, venir y salvarle. ¿Y el hombre cómo debe responder? Creo. Aleluya. Creo. Gloria sea Dios. Creer. Mire de lo que dice la palabra del Señor para darles esta historia y leerla para que tengamos una ilustración de lo que es necesario para que el hombre sea salvo y cuál es la condición del hombre. Números 21, a partir del versículo 4, a lo que se refiere aquí el Señor, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Juan 3, 14. Se refería a este pasaje, a este acontecimiento, que dice así, Números 21, 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno. Número 1, en el versículo 4, dice que el pueblo estaba desanimado por el camino. Así está el mundo entero. Y tristemente, acá estaba hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios hoy se encuentra en este estado. Muchos sectores del pueblo de Dios se encuentran desanimados por el camino. Este desánimo entonces es una falta de fe, causado por una incredulidad. Y la falta de fe, la incredulidad, que es una rebeldía, por supuesto que lleva entonces al pecado. Y este pecado aquí de la murmuración y de hablar del pan, dice este pan, un fastidio, dice. Dice que nuestra alma, escuche, algo muy profundo que ellos tenían ya metido en el corazón. Dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan. El maná. Estaban hablando del maná, del pan celestial que el Señor estaba enviando del cielo todos los días para la alimentación de unos 3 millones de israelitas. Ese pan era un tipo de Jesucristo. Ese pan era un símbolo, representaba al Señor Jesucristo. Pero después Él dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Aleluya. Moisés les daba ese pan. Comían, pero morían. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Gloria a Dios. El pan de vida, que es Jesús. Y ellos estaban llamando al pan de vida. Oh, este pan, estamos fastidiados, nuestra alma está fastidiada con este pan tan liviano. Queremos otra cosa. Necesitamos cambiar el menú. El pueblo murmura, critica. No estaba contento, satisfecho con la provisión de Dios. Usted está entendiendo el grado de pecado que es esto. El pueblo no está contento con lo que Dios está proveyendo. Oh, bendito sea su nombre. Entonces, Dios hizo algo al respecto, una disciplina muy, muy fuerte. Ustedes están llamando al Hijo de Dios. Y ustedes están diciendo que están fastidiados con el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, el pan que vino del cielo. Gloria a Dios. Su vida, su carne, su cuerpo, inmolado por nuestros pecados. Un pan tan liviano. Me tiene fastidiado.
Oh, qué terrible. Están entendiendo el grado de pecado que conlleva esto. Esta declaración que han hecho. En el versículo 6 dice, y Jehová, sin más, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Sin más. Está viendo, esta es la condición del hombre. El Señor envía pan del cielo, no tienen que ponerse nada. Ahí todos los días temprano recogían, comían, preparaban, hervían, amasaban, y se comían esta delicia que el Señor enviaba. Amén. Pero para ellos esto no es suficiente. No estaban satisfechos con la manera de Dios para ser nutridos, para ser alimentados. Buscaban otra cosa. El pecado los tenía enceguecidos, los tenía arruinados. A ver, dígame, ¿qué manera había para este pueblo salvarse a sí mismo? ¿Verdad que no había manera? Esto es algo que Dios exclusivamente es el único que podía hacer algo para salvar a este pueblo en semejante rebeldía. Lo mismo es con usted y conmigo y con todo habitante sobre la tierra. Luego dice en el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oh, bendito sea su nombre, la única solución. Era esa asta en ese momento, esa serpiente de bronce sobre una asta. El asta era un palo representativo de la cruz de Cristo. La serpiente de bronce representando la mordida mortal del pecado y Satanás. Este pueblo estaba muriendo en el campo. En el campamento estaban llenos de personas, todo el pueblo entero, despotricando, criticando, murmurando. Y ahí al que murmuraba, venía la serpiente, ¡pum!, y lo mordía. Empezaba a subirle la fiebre, empezaban a ponérsele los ojos rojos e inflamados, empezaba a sentirse que le faltaba el aire, a debilitarse, y ahí quedaban echados, sin poder moverse, sin poder hacer nada. Quizás algunos atinarían a, tal vez, no sé, tratar de buscar algo de agua, buscar alguna planta medicinal que conocieran, algo que pudieran. Algunos quizás ayudarían a otros, o se tratarían de ayudarse a sí mismos para solucionar, no morir. Quitar el veneno de la serpiente, de la pierna, del brazo, de donde le hubieran mordido. Pero nada tenía efecto. Nada. Quizás buscarían alguna hoja, alguna planta de algún lado, una hierba, y se la pasarían en el brazo, en algún lugar donde hubieran recibido la mordida, pero todavía nada funcionaba. Oh, empiezan a morir. Y el pueblo entonces, o algunos representantes del pueblo, corren a Moisés y le dicen, oh, nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra Jehová, porque murmuramos, porque pecamos, porque no hay manera. Oh, Moisés, intercede por nosotros. Pídele al Señor que quite estas serpientes de en medio nuestro. Oh, Jesús,
Moisés, allí un tipo de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor ante Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Moisés ora. El Señor le dice: hazte una serpiente de bronce sobre un asta. Todo aquel que la mirare, oh gloria a Dios, todo aquel que la mirare, vivirá. Mira y vive. Solo tienes que mirar, una mirada débil quizás, con ojos inflamados, con la mordida del pecado allí, la evidencia. No había manera que alguien no pudiera notar que estabas muriendo hasta que miraste, hasta que tus ojos se posaron, aleluya, en esa cruz del Calvario donde Cristo fue levantado. Y ahí es que viviste. ¿Entiendes esto? Antes de eso, estabas muriéndote poco a poco. La mordida del pecado es mortal. No tiene vuelta atrás. No puede el hombre arreglarla. No puede el hombre solucionarla. No puede el hombre crear un antídoto en contra de ella. El antídoto es la cruz de Cristo, la sangre vertida en el Calvario y la fe de ese pecador solamente en esa obra consumada, en el que tú sabes que no tienes nada para ofrecerle al Señor. Lo único que tú puedes llevarle al Señor es tu pecaminosidad. Y Él te entrega su justicia perfecta, gloria a Dios. Oh, entrégale a Jesús tu pecaminosidad y Él te dará su justicia perfecta, gloria a Dios. No tienes más nada que dar. Oh, pero entrégale al Señor. Dile: Señor mío, en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por la vida que he llevado, las cosas que he hecho. Por favor, Señor, perdóname. Perdóname por tratar de justificarme a mí mismo. Yo creo que Jesús es mi justificación. Yo creo lo que dice tu palabra, que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y si creo en mi corazón que Dios le ha levantado de los muertos, seré salvo. Hoy, Señor, yo creo en lo que Jesús hizo en el Calvario por mí. Creo en su sangre derramada por mis pecados, por mis transgresiones. Y por la fe, Señor, por la fe, yo creo, yo confío y yo dependo solamente en ti, Señor, y lo que tú has hecho por mí en la cruz. Creo por la fe, Señor, en la cruz de Cristo, que yo soy lavado, que soy santificado, que soy justificado, que soy salvo en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amén y amén. Oh, bendito sea su nombre. Quizás alguien haya hecho esta oración hoy. Quizás alguien haya dicho: no, yo realmente necesitaba poner las cosas en orden con mi Padre Celestial y solamente sé que es por Jesucristo el Señor. Él te ama, el Señor te ama. Lo dice claramente en su palabra y en el pasaje que estamos estudiando aquí en Juan. No tengas duda de eso. Por eso dice: para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas debían mirar la serpiente de bronce para poder vivir.
Y esto significa que debemos mirar al Señor Jesucristo y su cruz para poder vivir, para poder ser salvos. Y todo esto ha sido por el amor de Dios. Porque de tal manera, dice el 16, amó Dios al mundo. Nos presenta la clase de amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, lo dio, lo entregó a la cruz. Porque esto es lo que era necesario, lo que era exigido por Dios para la redención de la humanidad, para que todo aquel que crea, es decir, que crea en Él, lo que Él hizo, no se pierda, es decir, no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, el objetivo de la misión del Señor Jesús era salvar. ¿Para qué vino? A condenar, si ya estábamos condenados. Nuestras malas obras ya nos condenan. Nuestra incredulidad ya nos condena. Él vino para salvar. Pero el asunto para aquellos que lo rechazan y los que lo rechazaron debe y solo puede ser la condenación, dice, para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es la única salvación para el mundo. No hay otra. Además, Él es la salvación solamente mediante la cruz. La cruz de Cristo. Allí debes tener puesta la mirada, así como los hijos de Israel debían tener que poner la mirada en la serpiente de bronce sobre esa asta. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué simple? No hay nada difícil aquí para entender. El que cree en Cristo no es condenado, no está condenado. Amén. Es decir, condenado para la perdición eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación no puede ser por obras, sino solo por la gracia de Dios a través de la fe. Y esta es la condenación. O sea, ¿cuál es la condenación? Porque la luz vino al mundo. O sea, ¿por qué es que el hombre es condenado? Porque la luz, Jesús, la luz del mundo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El gran castigo del pecado es el deseo pecaminoso. El amor a las tinieblas es la consecuencia de los malos caminos del hombre. El rechazo de Jesucristo no es la causa de la perdición del hombre, sino más bien el resultado de ello. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Se cree que todo esto que está aquí, el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo. Se piensa que pudo haber sido el resto de quizás algo que le haya dicho a él, todo esto. Y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas, que no sean exhibidas. Aceptar verdaderamente al Señor Jesús significa la revelación y la condenación de todo mal camino, que es totalmente diferente a todas las religiones del mundo. Porque las religiones del mundo no revelan la luz, porque en sí mismas ya son tinieblas, ya son oscuridad. Gloria sea al nombre del Señor. Obtenga entonces este estudio con el de ayer también, y en realidad tiene completo todo Juan hasta ahora. Quedamos en el versículo 20, seguimos con el resto del capítulo 3, tenemos mucho todavía por cubrir, así que nos encontramos una vez más en Libre al Fin, y que el Señor les bendiga. Tenemos culto esta noche y culto tenemos como siempre el domingo a las 10:30, y los dejo aquí ya rapidito
con Marcelo en su programa. Que el Señor les bendiga. En soledad, ignorando que Dios aún está contigo. Ya no quieres seguir más, porque no has recibido lo que has pedido. Tienes que entender el tiempo del Señor no es tu mismo tiempo. Confía en Él y verás, su mano se moverá. Si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará. Su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. ¡Hey! Y tú deleítate en Él, y Él te concederá lo que estás pidiendo. Y Él probará de ti. Si confianza en Él aún sigues teniendo, tienes que entender el tiempo del Señor no es tu mismo tiempo. Confía en Él y verás, su mano se moverá. Si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará. Su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. Señor, tienes que saber esperar. Confía en Él y verás, su mano se moverá. Si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará. Su mano se moverá, descansa y comprenderás que hay momentos que el tiempo, hermano, es extenso, pero no con el Señor tienes que saber esperar. Tienes que saber esperar en Él. Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Yo sé, y tu sonrisa
sé que estás